Este sueño empieza contigo. Vinimos para quedarnos. En la casa, en el trabajo, en el carro, en el barrio, en la vereda y en tu corazón. Escucha Radio 97.1 FM. Hay voces que nunca han tenido un micrófono, pero tienen mucho que decir. La Conversa es un podcast para escuchar a personas del común, para que nos cuenten cómo su historia personal se conecta con las realidades del país. Porque un territorio no se construye en silencio, se construye escuchando. Si quieres conversar con nosotros, aquí tienes un micrófono abierto. Síguenos en redes sociales y haz parte de esta conversa. Conducido por Cristina Vázquez todos los domingos a las 9 de la mañana en Escucha Radio 97.1 FM. Bienvenidos a La Conversa, un espacio para conocer de primera mano historias, proyectos y personas que trabajan por transformar nuestro territorio. Hoy nos acompaña el politólogo Lester Fabián Garrido Arenas, quien hasta hace pocos días se desempeñó como coordinador de la Unidad de Gestión Territorial del Huila para la Agencia Nacional de Tierras, y durante su gestión impulsó la implementación de la reforma agraria con un avance significativo en acceso a tierras, en formalización de la propiedad rural y en atención al campesinado, a indígenas y población víctima del conflicto armado. Gracias, doctor Lester, por aceptar nuestra invitación. Bueno, a ti, Cris, muchísimas gracias por la invitación que nos haces aquí a este programa, La Conversa, esta emisora tan importante que se está gestando acá en el municipio de Garzón, en el centro del Huila. Me siento muy contento de poder dialogar contigo y poder estar aquí dirigiendo algunas palabras para la gente de esta región. Bueno, gracias. Más allá de la gestión o del cargo que usted ocupó como coordinador de la unidad de gestión de la unidad de gestión territorial para el Huila, cuéntenos quién es Lester Fabián Garrido Arenas. Bueno, yo soy un joven neivano, soy politólogo de la Surcolombiana, me gradué de un colegio rural del municipio de Rivera. Allí viví gran parte de mi adolescencia, también de mi niñez. He hecho un par de estudios a nivel de posgrado en materia de conflicto, de paz, en materia de desarrollo económico y recientemente en ordenamiento del territorio y legislación rural, a la par de que estaba en la Agencia Nacional de Tierras liderando una agenda que para mí, yo escribí el otro día en mis redes sociales de que yo había vivido un sueño, es decir, lo que yo soñaba en las aulas de clase, lo que yo soñaba quizás en las ágoras de la universidad y en algunos procesos de movilización social y demás, pues lo fui cumpliendo luego, muchos años después. Es decir, yo le hablaría al joven Lester de hace 15 años y le diría, oiga, lo logramos. Es decir, pudimos construir un capítulo importante en la historia del departamento del Huila, y esto obviamente no es posible si no hubiese estado Felipe Harman a cargo de la Dirección General de la Agencia Nacional de Tierras, el presidente Gustavo Petro, y pues de todo ese equipo maravilloso de profesionales que nos acompañó, que nos ayudó y que pues nos dio esa fuerza necesaria para adelantar con éxito quizás uno de los programas más importantes del gobierno nacional, pero también quizás con éxito y con mucho éxito una de las mayores inversiones de recursos públicos para el departamento, que quizás esa gran inversión que se realiza, o podríamos decirlo popularmente, un solo tajo, se invierte el recurso, pero esos resultados y esos efectos de la transformación del territorio se van a ver pues poco a poco durante mucho tiempo. Al cabo de 5, 6, 7, 10, 12, 15 años, los resultados de la transformación del territorio van a ser evidentes, las dinámicas económicas van a ser evidentes, la dignificación de las familias campesinas también serán evidentes, y eso obviamente es muy gratificante. Entonces yo creo que Lester es una persona que trabaja con decisión, con compromiso, y que no se deja afectar de ninguna manera por lo que ocurre en su entorno. Es decir, siento que esa es una gran cualidad, porque afuera hay intereses buenos, muchos, pero también hay intereses muy malos que se camuflan como buenos. Claro. Y a veces como seres humanos actuamos con base en intereses muy personales, y eso nos hace violentos, nos hace mentirosos, nos hace ventajosos, es decir, una cantidad de costumbres que hay que ir cambiando poco a poco,
y bajo formas de reconciliación, bajo formas de tejidos comunicativos, bajo la conformación de valores de solidaridad, de asociatividad, de trabajo en equipo y demás. Eso toma mucho tiempo en un país tan injusto como el nuestro, pero creo que ese entorno, ese contexto tan complejo donde uno a veces se podría sentir víctima de acusaciones, de calumnias, de persecución y demás, pues no, en lo personal no podríamos decir, no me mueve ni un pelo. Entonces hemos logrado sacar un programa exitoso adelante, me siento muy orgulloso de eso. Y creo que eso se le debe pues a la vida, se le debe a Dios, pero también se le debe a que los sueños se hacen realidad cuando uno trabaja con decisión, con compromiso, cuando sacrifica quizás el ocio en algunos momentos y el disfrute a veces en algunos momentos, que no está mal, está bien, pero uno sacrifica eso para cumplir los sueños y creo que yo he cumplido al menos uno de los que tengo allí con la Agencia Nacional de Tierras. En estos últimos días se ha hablado de empalme, ¿no? El empalme que debió haber ocurrido entre el gobierno saliente y el gobierno entrante. ¿Cuál sería ese informe que usted le da a todo el pueblo huilense en materia de tierras para este departamento? Bueno, para el departamento del Huila logramos de manera significativa avanzar en la constitución de alrededor de 28 comités municipales de reforma agraria. Quizás para mí esa es la gestión más exitosa que todas, incluso es la que menos cuesta, pero es la más exitosa de todas porque es la que pone en discusión la reforma agraria, la necesidad de transformar la ruralidad, la necesidad de transformar un territorio absurdamente acumulado de muy pocas manos y que evidentemente aleja de la oportunidad de vivir en dignidad a la comunidad campesina, esa comunidad campesina que se acostumbró a vivir de un jornal que quizás no era lo mejor, una comunidad campesina que cada vez se fue envejeciendo y un joven rural que ya no quiere vivir en el campo. Entonces, tratar de hablar de esos temas evidentemente nos ponía enfrente de dificultades porque la expectativa de la comunidad era mayor a las respuestas que podíamos dar, pero ahí dejamos constituir una instancia que hoy está llamada a exigir la continuidad de la reforma agraria. Avanzamos en la entrega de cerca de 14.000 hectáreas de tierra. Esto, para que lo puedan dimensionar, 14.000 hectáreas de tierra es casi 4 veces el casco urbano completo de la capital del Huila, de Neiva. Casi 4 veces ese casco urbano fue lo que la Agencia Nacional de Tierras compró en tierras y lo entregó a más de 2.000 familias campesinas indígenas del departamento del Huila. Familias campesinas, entre otras, del municipio de Garzón, del municipio de Lagrado, del municipio de Altamira, del municipio de Gigante, que fueron desplazados injustamente de sus actividades económicas, de su vida, de socialización del territorio, de su trabajo, de su arraigo por la tierra para crear el latifundio más grande del departamento del Huila, que es Betania y el Quimbo, que es propiedad de una sola empresa que ni siquiera es colombiana. Más de 10.000 hectáreas son de propiedad de una empresa multinacional que genera energía y que en su mayoría pues no beneficia en nada al departamento. Y ellos sí desplazan a una cantidad de comunidades rurales campesinas con unos compromisos. Ya en el 2009 se emite esa licencia, ese permiso que les dan para construir el Quimbo y les decían que por un lado el gobierno tenía que darles, el Estado en general tenía que darles unas hectáreas de tierra a las comunidades campesinas y ellos también realizaron unas inversiones en adecuación de tierras. Eso fue en el 2009 y solamente hasta el 2024 en el gobierno de Petro se dieron las primeras hectáreas de tierra que hoy nos permiten decir en el marco de la licencia para familias afectadas por el Quimbo son más de 1.000 hectáreas. Por fuera de la licencia para familias también afectadas para el proyecto hidroeléctrico El Quimbo son por lo menos 2.000 hectáreas entregadas en el centro del Huila. ¿Esto qué significa? Significa que tierras que estaban en manos de muy pocas personas, de 5 o 6 personas quizás, pasaron a manos de cerca de 200 familias del centro del Huila que hoy, incluso venimos de una de ellas, ya cultivan frutas, cultivan peces, cultivan maíz, tienen ganadería intensiva, tienen procesos de avicultura, tienen iniciativas ligadas también a la producción de miel, tienen también iniciativas ligadas al frijol, a las huertas comunitarias, es decir, a un trabajo un poco más de esa economía familiar, pequeña, campesina.
y no quizás un latifundio improductivo, ineficiente, ocupado cada 3 o 4 hectáreas por una res que a lo mejor no está en las mejores condiciones y que no produce la mejor leche o la mejor carne. En unos casos donde sí, pero igual tampoco dignifica la vida del trabajo porque no genera muchos empleos, porque el gran latifundista no tributa lo que debería tributar, etcétera. Y al contrario, pues esta pequeña familia campesina sí empieza a dar una dinámica de trabajo, porque uno ya empieza a encontrar, como ya lo mencionaba, el maíz, el cilantro, los peces, uno empieza a encontrar una dinámica productiva en tierras que no producían nada. Entonces esto es maravilloso. Esto es un segundo punto, digamos, la entrega de tierra, cerca de 14.000 hectáreas. Hay un tercer punto que tiene que ver con la formalización de la propiedad rural. Acá en el centro del Huila nosotros avanzamos mucho en la cañada, en el municipio de Lagrado. Tenemos algunos procesos ya registrados, algunos en procesos, ya en etapas finales, notificando a la comunidad y demás, pero allí también se hizo un trabajo histórico con esta comunidad que ha sido de alguna manera víctima, pero también invisibilizada en su condición de víctima. Y pues obviamente en otras partes del departamento del Huila, como en Neiva, como en la Argentina, como en Tello, como en San Agustín, en Pitalito, en Isnos, es decir, formalización de la propiedad rural, que es que ese campesino o esa campesina que tenía un terreno que había adquirido de manera informal, con una carta-venta, con una compraventa o quizás de palabra solamente, pues que pueda tener su registro, que pueda tener su título de propiedad y que con esto pueda empezar una vida productiva un poco más formal. Quizás asociarse para comerciar con el exterior, quizás buscar puertas en la banca pública para encontrar créditos asociativos de tasa compensada, quizás heredar tranquilo. A veces la tierra tiene que ver con eso, ¿cómo le dejo a mis hijos algo? A veces la gente trabaja para dejarle algo a sus hijos. Muchas personas tienen como esa perspectiva de vida, pero ¿qué le dejan si no tienen títulos, si no tienen nada, digamos? Un problema. Les dejas una dificultad. Hoy esta agencia avanzó mucho en eso, la deuda sigue siendo enorme por parte del Estado, pero este gobierno avanzó como ningún otro. Y hay un cuarto asunto que tiene que ver con territorialidades especiales. Esta semana se constituyó el primer TECAM en el departamento del Huila, se constituyó en Isnos, Territorios Campesinos Agroalimentarios, que ayudan a blindar el territorio precisamente de explotación petrolera, de explotación de hidrocarburos, de explotación hidroeléctrica, de todos estos intereses mundiales, globales, que vendiendo una idea de desarrollo, de un desarrollo para ellos, pero de un subdesarrollo para nosotros. Entre otras cosas, es un subdesarrollo para nosotros porque nos alejan de nuestras actividades económicas y no nos compensan. Eso es lo más grave, que tras de que acaban con nuestro entorno, con nuestros ecosistemas, acaban con nuestra vida, tenían un Estado que vulneraba los derechos de las familias, que defendían su condición, su vida misma. Les prometían de que esa afectación iba a ser compensada y nunca se les compensa. Entonces este TECAM en Isnos les va a ayudar a defenderse, entre otras cosas porque es un territorio muy rico hídricamente, hace parte del macizo colombiano, y también esta región del sur del departamento del Huila podría ser sujeto de este tipo de explotación eléctrica tan nociva para el mundo. Entonces creo yo que estas figuras permiten que la gente se organice, que la gente se informe, y eso hace parte de esas gestiones que logramos adelantar acá en el departamento del Huila. Bueno, a propósito de las TECAM, nos gustaría que contaran cómo fue ese proceso, cómo se llegó allá, cuál fue la ruta y cuáles serían puntualmente los beneficios que tendría la población del municipio de Isnos. Todas las figuras de organización territorial especial y campesina han sido una lucha histórica. Es decir, esas comunidades campesinas que querían poder organizarse autónomamente en su gobernanza territorial para poder establecer unas condiciones de vida y poder determinar también cómo se iban a organizar el territorio para poder producir en dignidad, y no que quizás desde afuera les orientaran cómo desarrollarse y de qué producir y cómo producir. Entonces allí entran discusiones ligadas a la soberanía alimentaria, a la seguridad alimentaria, a las semillas nativas, a todo este tipo de cosas que ha sido muy complejo. Digamos, la historia de las familias campesinas han sido muy difíciles porque lo que producían cada vez se hizo ilegal, cada vez se hizo informal. Antes se cultivaba tabaco y cuando empezó a generar recursos, entonces los grabaron, y los tabacaleros pobres terminaron afectados por la DIAN, algunos presos y demás, porque no sabían que tenían que pagar el IVA. Mucho campesino, campesina, cuando vendían la famosa chicha, lo que tomaban los viejos en el campo, las viejas en el campo,
la hicieron ilegal y entonces no, que tienen que sacar todos los permisos sanitarios y demás, y entonces ¿para qué? Para en últimas monopolizar los negocios del campo, es decir, hacer el campo una empresa de grandes empresarios, pero de pocos, a la fuera de muchos, era de pocos. Entonces, este tipo de territorialidades especiales permite que el campesinado unido se organice. Entonces, en Iznos, ahí hay una comunidad bien organizada que impulsó eso, pero no estaban alineados con las apuestas de las zonas de reserva campesina, que eran las que habían logrado tener un mayor espacio, porque sobre las zonas de reserva campesina, a raíz del conflicto armado, se generaron algunos estigmas y demás. Entonces, el territorio campesino agroalimentario es asumido en este gobierno para proteger el territorio, es decir, para que la gente se pueda organizar, no solamente en aspectos ligados al territorio, a la tierra, a la organización de los pequeños minifundios o microfundios, limitar la porción de tierra que puede tener una persona en un territorio, que eso hace la zona de reserva, sino que las TECAN hablan de otras cosas, de cómo fomentamos la agroecología, de cómo protegemos los ecosistemas, de cómo lo que producimos en el campo nos sirve para alimentarnos a nosotros y pues también para venderlo. Que estos son de los problemas que el campo hoy afronta. A veces uno ve cómo el campesino viene al pueblo a comprar la remesa y uno va al campo y entonces en muchos territorios uno no encuentra seguramente solo cacao o solo café, pero no encuentra ni una huerta, no encuentra ni una gallina, porque deja de ser rentable, piensan, y terminan quizás alimentándose de una mala manera, consumiendo mucho producto industrializado, con muchos, digamos, todos estos venenos que se utilizan para acabar con plagas y demás cuando se cultiva a gran escala. Y al contrario, lo que hace el TECAN es tratar de fomentar esa soberanía alimentaria, fomentar modelos de permacultura donde se produce conservando el ecosistema, donde se tratan de abrir alianzas internacionales para que la gente pueda vender productos de calidad pero con condiciones orgánicas, es decir, un mercado más exclusivo, más rentable y más saludable. Puede ser, es decir, cada TECAN tiene su particularidad. Entonces en Iznos la agencia acompañó este ejercicio y fue el primero del departamento del Huila, pero también se impulsaron otros, se impulsó uno en Colombia, se impulsaron zonas de reserva campesina en Baraya, en Neiva, en La Plata. No lograron materializarse, desde luego, porque la lucha no era fácil, el trabajo no era sencillo. Este gobierno creó alrededor de 20 zonas de reserva campesinas, cuando llegó solo existían 4 en toda la historia del país. Entonces, obviamente se avanzó en un trabajo importante, pero ahí la deuda sigue y esa deuda debe ser saldada por el mismo movimiento social campesino, que debe establecer un diálogo frontal con el gobierno que sea para que pueda materializar sus apuestas. Bien, además de la compra y entrega de predios, ¿qué otros programas fortalecieron el acceso a tierras? ¿A qué te refieres? Por ejemplo, ¿la recuperación de tierras? Sí. Pues acá en el Huila pues, se recuperaron unos predios en El Agrado, se intentaron recuperar unos predios en Paicol para familias campesinas afectadas por el proyecto hidroeléctrico El Quimbo. También intentamos recuperar alrededor de 700 hectáreas en Yaguará. Pero ahí es cuando uno empieza a encontrar las dificultades en la materialización de la reforma agraria. Se articula el poder político regional, las autoridades políticas regionales se articulan con los grandes tenedores de tierras, algunos de ellos que de manera ilegal presuntamente, por eso tienen sus procesos penales y demás, o sus extinciones de dominio, adquirieron estos bienes, y la Agencia Nacional de Tierras, que se supone es la encargada de administrar los bienes de la nación, suscribió un convenio con la SAE, que es la que administra los bienes extintos de la mafia o de la corrupción, de diferentes delitos, para que esos predios se transfieran de manera inmediata por una compra masiva que hace la agencia. Entonces acá se intentaron recuperar estos otros predios, se recuperaron alrededor de 400 hectáreas, un poco más. Intentamos alrededor de otras 750, esas no se lograron porque siempre ocurría algo, es decir, como nos toca hablar con personerías, nos toca hablar con alcaldes, nos toca hablar con defensoría, nos toca hablar con muchas entidades. Cuando se iba a hacer la diligencia, pues se podría presumir de que estas instituciones quizás filtraran la información o quizás tendieran a dilatar la gestión. Porque con desinformación nos sacaban a los vecinos de que empezaba la expropiación, y entonces los demás vecinos de la finca defendían la finca del mafioso, del corrupto, ¿cierto? Alcaldes también alineados con asociaciones campesinas para explotar a los mismos socios viejitos, viejitas, que no podían decidir por sí mismos al parecer. Es decir,
hay una configuración de poderes territoriales que a mi criterio no se alejan de nada del poder mafioso y enfrentar eso pues no era muy saludable para la vida propia. Pero lo hicimos y logramos muchas cosas. Digamos, ahí también hubo la oportunidad de beneficiar a familias campesinas que efectivamente sí trabajaran la tierra, que no terminara el familiar o el hermano del alcalde arrendando la finca un poco de tiempo con otra persona para que un tercero sea el que se beneficie de la explotación de la finca, sino que efectivamente sean familias rurales. La tierra es para quien la trabaja. Hemos visto también muchísimas dificultades por el monopolio del agua. A veces creen que el agua tiene dueños exclusivos y no. El agua es un bien de uso público que tiene unos mecanismos y una regulación que también en un Estado social de derecho debe tener opción preferencial por los más humildes. Y entonces allí también ahora más fácil quizás podamos acompañar a campesinos y a campesinas a ganar esos espacios para que puedan producir en dignidad. Qué bien. Si pudiéramos hacer un inventario de la política de tierras antes del 2022, ¿qué encontraron ustedes y qué entrega este gobierno en materia de esa política? ¿Qué encontramos? Nada, problemas, abandono, una institucionalidad que no sabía ni qué hacía, una institucionalidad que no sabía ni qué tenía. Ciro y yo veo ex representantes a la Cámara que dicen que la Contraloría y denuncian y que sobrecostos y tal. Siendo representante en su periodo, además ignora que ese Incoder en su momento compraba tierras, las pagaba y nunca las recibía para entregárselas a los beneficiarios. Ese Incoder permitía que los baldíos los ocuparan paramilitares, que lo ocuparan narcotraficantes y nunca hizo nada para recuperarlos. Y hoy se atreven a vociferar y a cuestionar la gestión que ha hecho este gobierno en materia de tierras, arriesgando nuestras propias vidas porque no estábamos enfrentando a madres de la caridad, estamos enfrentando a personas con conductas delictivas. Entonces se encontró una institución muy deteriorada, sin procedimientos, sin mecanismos, muy desordenada. Quizás no sea la institución soñada la que dejamos, pero por lo menos sí trazamos un camino de trabajo muy alto que quizás ningún gobierno, aún queriéndolo, va a lograr alcanzar todo eso que hicimos. Lo deseamos, que así sea, pero no creemos. Mira, para ponerte una cifra, quizás entre el gobierno de Santos y Duque alrededor de 30.000 hectáreas se entregaron a comunidades campesinas en todo el país. 30.000 hectáreas en aproximadamente 6 años. Y nosotros, desde que llegó Felipe Harman a la agencia acá en el departamento del Huila, pues superamos las 10.000 hectáreas de tierra entregadas solo en este departamento y solo en 2 años y medio. Es voluntad, es interés de trabajar por la comunidad, demostrar que lo público sí funciona. Y pues evidentemente también tener altura moral, criterio moral para poder uno hablar de frente y sin temores ante cualquier institución, ante cualquier ente de control. Se preocupa más por unas cosas y quizás se hace loco con otras, y también a la comunidad en general. Es que la comunidad tiene que entender de que existen muchos medios de comunicación que también operan bajo intereses muy particulares y no precisamente son los más justos. Entonces es una configuración de tensiones. Yo como politólogo justo me invitaron hace unos 6 meses, quizás menos, a una clase de los últimos semestres de ciencia política. Años después de haberme graduado me invitaron y una de las preguntas que me hacía la docente era ¿cómo resumir en una sola palabra esto? Y para mí es tensión. Es decir, son muchos intereses encontrados, cada uno jalando para su parte, y lograr de encontrar justicia dentro de esa maraña pues evidentemente lo pone a uno en aprietos, pero yo creo que la hicimos bien. Creo que logramos muchas cosas y por eso es que aquí sin temor podemos sentarnos a conversar con cualquier persona del asunto y defender lo que hicimos con total altura. Qué bien. Bueno, a partir de todo ese conocimiento que adquirió en estos 2 años y medio de gestión, ¿qué falta para consolidar una verdadera transformación del campo huilense? Del campo huilense y del campo colombiano. Yo creo que la tierra en Colombia se ha ido erosionando. El cambio climático quizás ha hecho más escaso el recurso hídrico. La tierra sigue en manos de muy pocas personas. Yo creo que cerca del 45% de la tierra, ya no el 50%,
45% de la tierra está en manos de ese 1 o 2% de los mayores propietarios de tierra, que en su mayoría son personas que acumularon tierra de manera injusta, por la violencia, por la corrupción, por la mafia, por ser hijos de, por ser hermanos de, por ser primos de. Y lastimosamente el campesinado en su conjunto no se apropió del todo de esa agenda. Se avanzó, claro que sí, pero siento yo que lo que falta es organización popular campesina. A veces han querido construir un sujeto social campesino empresarial, eminentemente, y eso está bien porque dignifica sus condiciones de vida, pero si lo aleja de sus costumbres, están construyendo un sujeto al servicio de un mercado global que el día en que ya no es competitivo lo deja a un lado, y lo deja quebrado, y lo deja sin costumbres, y lo deja sin historia. Yo creo que en el campo colombiano lo que hay que fomentar es campesinos arraigados a su territorio, arraigados a sus costumbres, que potencien el buen vivir, la sana vida, donde haya alimentos, muchos alimentos, donde haya condiciones de vida en dignidad, pero donde también haya austeridad, donde no esté ligado a ese campesino como quieren construir. Es un campesino casi que con una cultura que su realización está en el vehículo más costoso, de que su realización está en unas condiciones de vida quizás opulentas, digamos, cuando en realidad el desarrollo humano y la vida misma no requiere de todo eso, requiere de salud, requiere de educación, requiere de alimentos, requiere de una vivienda digna, en solidaridad, pero también se requiere de justicia, es decir, que la gran mayoría de personas, ojalá todas, tengan esas mismas condiciones mínimas de vida digna, y por ahí encontramos seguridad. Pues, quien tiene garantizadas esas condiciones de vida digna no comete indebidos. Entonces yo creo que ahí hay una apuesta importante, pero siento yo que eminentemente en temas productivos, lo que le falta a la Agencia Nacional de Tierras y lo que le falta al campo huilense tiene que ver con cómo adaptamos ese suelo rural a un modelo sostenible de productividad. Entonces, riegos, pero también comercialización, pero también asociatividad, es decir, seguir avanzando en eso, seguir avanzando en redistribución de la tierra, que el departamento del Huila, todo el norte del Huila es absolutamente latifundista, y el sur del departamento del Huila es supremamente microfundista y además es informal. Aquí la preocupación es, hemos visto cómo el nuevo gobierno dice que la Agencia Nacional de Tierras hay que acabarla. Yo creo todo lo contrario, hay que hacerla mucho más grande y mucho más fuerte, porque dignifica el sector económico que más creció en los últimos 4 años y que permitió que las cifras de desempleo disminuyeran. Entonces yo creo que hay un error en pensar que la economía del país debe sostenerse en economías de extracción raquítica, fósil, que acaban los ecosistemas, y más bien seguir impulsando economías productivas que quizás puedan generar menos divisas, pero puedan generar más puestos de trabajo. Eso es justicia. Bien, hace pocos días usted pues dejó el cargo de coordinador de la Unidad de Gestión Territorial del Huila. ¿Qué viene para Lester Fabián Garrido en materia personal y profesional? Bueno, yo seguiré en mi trabajo de formarme, de capacitarme, ojalá buscar algún estudio doctoral, eso lo he venido pensando, pero también en mi ejercicio de militancia política he pensado también acompañar los procesos de mi partido, en donde podamos organizar procesos en consejos, en edilatos en Neiva, consejos en el Huila, acompañar una lista a la asamblea muy fuerte y quizás promover candidaturas locales a alcaldías y quizás una regional en gobernación. Entonces, siento yo que estos cargos importantes, sobre todo el de gobernación y quizás alcaldías capitales, no están escriturados a nombre de nadie. Y los perfiles o los requisitos son muy básicos para aspirar a estos cargos. Entonces, no creo que los cargos deban ser ocupados por el apadrinado por tal, o el hijo de cual, o el tal apellido, sino que yo creo que estos cargos pueden ser representados por líderes o lideresas capacitados, formados. No creo en ese criterio de que es que si no tiene X cantidad de dinero, entonces no puede ocupar cargos públicos. Yo creo todo lo contrario. El pueblo huilense es digno, el pueblo huilense no se vende, el pueblo huilense no se compra, pero pues evidentemente esto tiene que ir impulsado por una propuesta muy seria, muy sólida, muy conciliadora. Hoy tenemos un departamento y un país dividido, confrontado, y yo creo que nuestra apuesta política de departamento tiene que encontrar esos puntos comunes en donde la mayoría del pueblo huilense se encuentre representado, y que quizás pueda nuestro proyecto político tener alguna expectativa de victoria en el departamento.
Bueno, doctor Lester, después de haber recorrido prácticamente todos los municipios del departamento del Huila, un mensaje para el campesinado. Bueno, que es maravilloso. No, yo siento que la comunidad campesina es una comunidad hermosa, que todos los días se levanta con la expectativa de poder vivir en dignidad, de poder sacar a sus hijos y a su familia adelante. Es una población que tiene las manos lastimadas, es una población estigmatizada también. Y que siento que así como ellos, en las ciudades, en las universidades, en los barrios, hay líderes y lideresas que también sienten lo que ellos sienten y creen que es posible construir un departamento y un territorio más solidario, más fraterno, más consciente de que la avaricia y la codicia nos va a terminar sepultando como quiera, de la forma en que quiera, a la violencia, de que esa seguridad humana se construye con justicia, con oportunidades, con sinceridad sobre todo y con mucha altura. Es decir, siento que los diálogos, y es de las cosas más frustrantes, digamos, que cuando llegaba a este espacio que encontré, es que la comunidad tiende a no conversar, a no hablar, a no preguntar. Y yo creo que el campesinado, pero también la comunidad de la barriada, los convites, los parches, como se le llame, la gente tiene que hablar más, conversar más. A veces no llevarse más del chisme o del comentario malintencionado, como se llame, sino tratar de tejer cosas, de salir a las calles a recuperar nuestros barrios, a pintar nuestro parque, a arreglar nuestros jardines comunitarios, valorar lo público. Yo creo que una transformación política no es responsabilidad de uno o dos actores políticos, el que quieran. Yo creo que la transformación política es responsabilidad de cada ciudadano y de cada ciudadana, y yo creo que a eso me dedicaré, a hablar con la gente de eso, de que dejemos la quejadera, dejemos la habladera, y actuemos. Sino que hagamos, qué está haciendo cada ciudadano, cada ciudadana por tratar de transformar. No le digo que el departamento, pero al menos su cuadra, su barrio, es decir, tratar de generar condiciones de vida más justas, en donde quizás cada vez menos personas vivan con menos cantidad de necesidades y seguramente de manera simultánea iremos encontrando mayor seguridad, que veo que es como mucho de lo que se preocupa la mayor cantidad de gente, y la seguridad no se consigue con violencia, es al contrario, genera más inseguridad la violencia. Entonces yo creo que a eso hay que seguir insistiendo y no renunciar jamás a la posibilidad de paz en nuestro territorio. Qué bien. Bueno, le voy a hacer una pregunta para respuesta rápida. Defina el campesinado huilense en una palabra. Berraco o berraca. El municipio que más lo marcó durante el recorrido por el Huila. Uy, ¿para bien? Sí, para bien o para mal. Vamos a quedar bien, entonces Garzón. Ah, bien. ¿Qué aprendizaje le deja a la Agencia Nacional de Tierras? La honestidad. Si no hubiera sido honesto en este espacio estaría muy mal. Hoy estoy muy tranquilo y feliz. ¿Un libro que recomiende? Un libro que recomiende, yo creería que recomendaría uno que se llama La mala reputación, de Yesid Arteta. Eso se lo recomiendo a todos los que creemos en un proyecto alternativo. Pero creo que me gusta otro que se llama La franja amarilla, de William Ospina. Me gusta bastante también. ¿El líder que admira? Líder que admiro. Me cuelgan acá. No, yo creo que valoro mucho lo que hizo Gustavo Petro. Bien. ¿Qué significa para usted en una palabra tierra? Vida. Bien. Bueno, muchas gracias, doctor Lester, por compartir con nosotros este balance de su gestión al frente de la Unidad de Gestión Territorial del Huila, conocer también pues el lado humano y pues detrás de esa investidura de coordinador que usted ostentó. A nuestros seguidores, pues gracias por acompañarnos en la conversa. Los invitamos a seguir conectados en este espacio donde dialogamos con personas de nuestro territorio para conocernos y pues para conocer sus historias. Bueno, a ti, Cristina, y a todas las personas que nos escucharon, y en especial a todos esos 13,000 garzoneños que respaldaron nuestra agenda de transformación rural en el municipio de Garzón, y pues obviamente a los que no también, invitarlos a que conozcan lo que hicimos, que de verdad fue muy bonito y vale la pena que lo conozcan y cuenten sobre eso. No todo es blancos o negros, también hay grises, y en eso nos podemos comprender. Muchas gracias. Este sueño empieza contigo. Vinimos para quedarnos. En la casa, en el trabajo, en el carro, en el barrio, en la vereda y en tu corazón. Escucha Radio 97.1 FM.
Hay voces que nunca han tenido un micrófono, pero tienen mucho que decir. La Conversa es un podcast para escuchar a personas del común, para que nos cuenten cómo su historia personal se conecta con las realidades del país. Porque un territorio no se construye en silencio, se construye escuchando.